Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos ahora. Vamos a, desde luego, como siempre, a darle la más cordial bienvenida a usted que está pendiente de nuestra señal y precisamente para poder conocer los diferentes puntos de vista que se generan a partir de la presentación de los programas que tenemos para todos ustedes. Así que desde ya, bienvenidos. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al economista Alfredo Milián, con quien vamos a hacer un análisis del estado globalizado de la economía y, por supuesto, sus repercusiones en nuestro país. Gracias por acompañarnos, don Alfredo. Qué gusto tenerlo acá con nosotros en el programa, como es casi costumbre los días miércoles. Bienvenido. Muchas gracias, don Ernesto. Para mí es un placer acompañarlo y a su estimada audiencia que siempre ha sido tan solidaria con el tema de las entrevistas, y lo felicito porque usted sigue siendo un líder en este sentido. Gracias. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia y cuál fue la restricción económica, la contracción económica que eso generó? Y bueno, ¿cuánta vida tiene eso? La verdad que todavía estamos viviendo ese periodo. Una economía contraída, ya sea por la razón de que se contrajo la cadena de abastecimiento de los productos de exportación, por ejemplo, y luego cuando cambia y se vuelve a la normalidad. Evidentemente, cuando se vuelve a la normalidad, ocurre una acción, que es que la persona, el consumidor, cambia de estar contraído y comienza a gastar. Cuando la pandemia, lo que sucedió es que la cadena de abastecimiento de las materias primas se contrajo, y entonces entramos en un periodo de contracción, en donde, por supuesto, el mismo Estados Unidos llegó a tener un nivel de 50 millones de desempleados. Pero ¿qué es lo que pasa a contrario censo? Ahora comenzamos en un proceso de cambio y volver a la normalidad. Eso genera demanda. Conociendo las principales o los principales destinos para las exportaciones que hemos tenido o que seguimos teniendo en el país, sigue siendo los Estados Unidos nuestro principal país para exportación, ¿no? No, desde luego, Estados Unidos es el socio número 1, pero curiosamente, ¿sabe quién es el socio número 2? A pesar de tener un desbalance comercial muy grande, era Guatemala, ahora es China. Claro, estamos hablando que China es el segundo socio comercial de El Salvador después de los Estados Unidos. En tercer lugar viene Guatemala y Centroamérica. De manera que hay un cambio fundamental globalizadamente. Entonces, estos temas la pregunta es cómo recuperamos la capacidad competitiva para activar los tratados de libre comercio y al mismo tiempo poder sustentar a base de las exportaciones del crecimiento económico. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central están hablando de un crecimiento, claro, importante, que es del 4 y del 5% de la economía este año y posiblemente el próximo año. Yo creo que ese 4 y 5% es lógico porque todo lo que hace es recuperar lo perdido. La verdad es que desde el año 2001 nosotros estamos creciendo a un promedio del 2%, lo cual es insuficiente para el desarrollo económico. Eso es fundamental. Y eso quiere decir que el modelo de desarrollo que tenemos no es sustentable. Entonces tenemos que cambiar fundamentalmente a hacer un nuevo modelo de desarrollo de El Salvador. Regresemos al tema del salario mínimo. Toda esta, digamos, medida que la complementa el tema de las bolsas alimentarias para la población, la creación de un fideicomiso, de alguna manera va a apalancar lo que podría ser todavía aún más hacerle frente como economía. Sí, pero acuérdense fuerte, o como una economía que va a salir adelante. No, definitivamente. O va a ser reversivo, porque hay quienes o algunos sectores están preocupados por lo que podría representar en términos de una inflación, el disparo de precios. Bueno, de hecho ya el gobierno lo ha reconocido, que hay indicadores mundiales, en el mundo ahí pasa por un problema de
digamos, de inflación, los cuales no podemos ser la excepción, don Alfredo. No, definitivamente. Yo creo que el alza en el salario mínimo de ese 20% va a impactar muchísimo la pequeña y la mediana industria. Es decir, y a la pequeña empresa. Es decir, que también el gobierno ha salido adelante ofreciendo una sustentación de un año de subvenciones utilizando la plataforma Bandesal, lo cual va a generar un mejor equilibrio desde el punto de vista del costo que representa el alza del salario mínimo. Entonces, por eso decía, el salario mínimo nos coloca en dos posiciones. En la sustentación social, no podemos darnos el lujo de bajar mucho de lo que es el costo de la vida, porque entonces entraríamos en una situación de irritación social, que no nos conviene. Pero la otra es, ¿con qué sustentamos el desarrollo económico de El Salvador si no se cambia el modelo? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo uno de los grandes productos de exportación básicamente es la industria de la confección? Pero en la industria de la confección, que nosotros hemos sido dominados por los países asiáticos, China y otros países que son los que dominan el mercado en ese sector, el valor agregado de El Salvador es muy pequeño. Es decir, en los precios unitarios de los productos de confección van en ciertos tipos de productos como la ropa de algodón, que no vale más de $4 la docena, cuando en la confección, por supuesto, la producción de trajes de caballeros, estamos hablando de $400 y $500. Si usted tiene productos de exportación que vende en el mercado a $400, claro que usted puede pagar un salario mucho más importante que estar con los niveles más bajos de producción y de transformación. Hablaba, y fue interesante el tema de la explotación del mar, por ejemplo. Por supuesto. No, es que no solamente eso. Acuérdese de una cosa. Nuestra estructura económico-social ha cambiado. Muchos salvadoreños no se enteran cómo ha cambiado. Nosotros exportamos gente. Nosotros exportamos una gran cantidad de mano de obra, que en este momento es la base sustentativa de la economía. Estamos hablando de más de $6,000 millones líquidos que entran a la economía. Ningún país en Centroamérica tiene esas remesas familiares, esa sustentación, al punto que el empleo de El Salvador se ve amenazado por las remesas familiares. ¿A dónde están los trabajadores para el corte de café? ¿A dónde están los trabajadores para el corte de azúcar? No hay. Hay una escasez grande de mano de obra en este país. ¿Y cómo puede ser que nosotros, que somos salvadoreños y que teníamos tanta población y nos vanagloriamos de ser el país superpoblado, ahora escasea la población? No llegamos ni siquiera a 7 millones de habitantes, porque tenemos más de 3 millones afuera. Entonces eso es parte del cambio. Entonces ahora El Salvador tiene que hacer una reingeniería precisamente de su modelo. Y eso es incorporando otros productos que sean más sustentables, que tengan mayor valor agregado y transformación. Por otra parte, nosotros hemos crecido mucho en los servicios. Y eso es algo que ocurre cuando los países comienzan a tener un ingreso per cápita mayor. Pero ¿qué hemos ganado con haber establecido ese modelo económico sustentado en el tema servicios, por ejemplo? No, lo que pasa es que los servicios de los centros, por ejemplo, de los call centers, por ejemplo. Call center es básicamente un modelo que va mucho con el cambio mundial sobre un servicio. Y luego nosotros también tenemos otros servicios como el turismo. El turismo fundamentalmente es un servicio. Hay países como por ejemplo los países, República Dominicana, los países caribeños tienen un alto factor de servicio de turismo. Nosotros no lo hemos tenido, pero ahora El Salvador está entrando también en ese factor y ya el turismo representa un servicio muy importante que sustituye muchas de las exportaciones, porque hay exportaciones que ya no van a ser rentables. Nosotros perdemos, por ejemplo, contra Nicaragua, contra Honduras, que tienen otro tipo de moneda, de un costo mucho más bajo de producción. Entonces nuestra competitividad poco a poco se está perdiendo.
¿Y cómo enganchamos entonces eso a ese cambio mundial y a la recuperación de las exportaciones, que esas sean pues el modelo que nos lleve al desarrollo? ¿Cuándo vamos a tener nosotros ya, digamos, o vamos a ver resultados a partir de esta, digamos, medida de poder introducir dentro de nuestra economía ya la moneda del Bitcoin, por ejemplo? Entiendo que hay de estudios a estudios, la población de alguna manera tiene sus temores, lo hemos visto incluso en una reciente encuesta que publicaba la Universidad Gavidia, Francisco Gavidia, y la gran pregunta es que si realmente este es un modelo, digamos, es una moneda que nos va a ayudar a mejorar la economía, ¿por qué razón entonces por qué no comprender y entender que esto puede ser como el salvavidas de lo que tenemos como país? No, bueno, es que esa es la gran pregunta. Precisamente, sabemos que parte de los modelos que hemos tenido de sustentación económica, poco a poco los vamos perdiendo. Y no solamente nosotros, sí, lo está perdiendo también gran parte de América Latina. Es decir, estamos siendo superados claramente por el sudeste asiático. Estamos hablando de que allí es donde está la gran producción del producto de consumo. Entonces nosotros nos tenemos que defender básicamente con el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA-DR, para poder tener un acceso más productivo, de mayor valoración con el mercado de los Estados Unidos. Pero el mercado de los Estados Unidos también está entrando en mayor grado de protección. Durante la política del presidente Trump, Estados Unidos se contrajo, se apartó del libre comercio, se apartó de la OMC y ya dijo claramente que Estados Unidos no va a negociar grandes tratados comerciales y eliminó completamente el tratado con el sudeste asiático. Voy a regresar un poco, quizás no me di a comprender bien con la pregunta. Es decir, si la implementación de la moneda virtual, Bitcoin, es de alguna manera el punto salvable de las economías, ¿por qué otras economías, y particularmente en el país, que hay temor, lo decía y ponía el ejemplo de algunas encuestas, como por ejemplo la Universidad Gavidia, que se dio a conocer, donde la población, y bastaba verlo también en la calle, mucha gente andaba preocupada por este tema? Pero si esto es, como quien dice, la panacea en el mundo, ¿por qué otras economías, por qué otros países no la han utilizado o no la mantienen tan vigente como queremos nosotros en su momento tenerla? Ese es el mismo caso, Ernesto. ¿Cuántos países están dolarizados? Solamente Ecuador, Panamá y El Salvador. ¿Por qué los demás países de Centroamérica no están dolarizados? Esa es una cosa muy fundamental. Nosotros, en el modelo, instalamos el circulante del dólar en curso legal y del colón. Eliminamos el colón, a propósito, en la política neoliberalista, que todo lo que hizo fue beneficiar a pocos en el país. Y segundo, dimos la sustentación básica de la moneda dólar, que nos coloca en un costo de vida y de competitividad mucho más alto. Entonces, este nuevo modelo del Bitcoin, dijéramos que, como lo han establecido, es una ley de 16 artículos que realmente pretende ser un modelo de desarrollo. ¿Por qué? Primero, el Bitcoin a nivel mundial o el Bitcoin a nivel nacional. Nosotros somos el primer país de montar una criptomoneda en curso legal. Ok, pero Javier Prado dice, pero no podemos agarrar nuestra economía y meterla a un casino, dice. Porque es que no es un casino. No. Porque no sabes si vas a ganar o perder. O sea, agarrar nuestra economía y meterla en un casino es como saber que voy a... No, el asunto es que este modelo existe y es modelo siglo XXI. Ernesto, estamos en la cuarta revolución industrial en este momento, en donde las tecnologías se juntan, en donde la cuarta revolución es un cambio en el paradigma total en alta tecnología. No podemos nosotros como El Salvador quedarnos atrasados y no entrar en el cambio importante que representan las oportunidades del desarrollo. Sí, es decir, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero eso es arcaico.
Eso no representa un cambio. Vamos a volver, si nos quedamos con esa visión, volvamos a la economía tradicional, al no desarrollo, a los ingresos per cápita bajos que tenemos. En 30 años, Ernesto, no ha habido un crecimiento salvadoreño que sea importante. Si no exportamos población, ¿cómo estaría El Salvador con 3 millones más de salvadoreños aquí? Somos 7 millones, traigamos a los 3 millones y que no tengan ingreso. Vamos a ver cómo está la economía salvadoreña. Vamos a ver si hay un modelo capaz de cambiar esa situación. Que por circunstancias exportamos a la población durante 30 años y que eso es lo que sustenta la economía, entonces tenemos eso. ¿Qué es ese cambio? ¿Cómo lo sostenemos? ¿Y cómo entonces de aquí en adelante tenemos un cambio fundamental en lo que es la percepción de país? Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa a mi buen amigo Ricardo Sosa, criminólogo, experto en temas de seguridad y con quien a lo largo de estos años hemos tenido a bien estar estudiando este fenómeno que lamentablemente sigue siendo punto de agenda prioritaria, para resolverlo de una vez por todas. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Qué gusto verte. Buenos días, licenciado. Un privilegio estar en su programa. Un saludo para todos los televidentes y cibernautas de este programa y agradecerle porque siempre recuerdo que usted fue la primera persona que me dio la oportunidad ya hace más de 15 años de estar en televisión y comenzar a presentar algunos indicadores, cifras, análisis, balances de evidencia empírica, indicadores cualitativos y cuantitativos sobre la violencia homicida, sobre la violencia feminicida y los indicadores de seguridad pública y ciudadana. Así que Dios le bendiga. Hasta este momento el Plan Control Territorial no ha recibido ningún financiamiento, ni un tan solo dólar. Han sido recursos propios del Gobierno de la República, de partidas del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, centros penales han hecho esfuerzos extraordinarios para tratar de financiar y llevar los fondos para la fase 1 y parte de la fase 2. Sí. Con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, teníamos diferentes categorías de empréstitos. Algunos estaban sin aprobar, otros no estaba la primera autorización para ir a negociar y otros que requieren una segunda autorización. En este momento ya existen avances importantes, ya están aprobados y por supuesto que ahora viene la etapa de todo lo que son las ratificaciones y los desembolsos. Pero aún así la etapa 2, la fase 2, algunas personas creen que ya es historia y que vamos a la fase 3. La fase 2 está todavía en construcción de los denominados cubos, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que son, digamos, el rostro visible de la fase 2, pero no la única. La fase 2, en mi opinión, consiste en resolver las causas estructurales y los factores criminógenos que nos han llevado a esta situación de violencia generalizada posterior a la firma de los acuerdos de paz. Aquí estamos hablando que en 199 años de república existen cantones, caseríos, comunidades, barrios a lo largo y ancho del territorio nacional que no tienen servicios básicos asistenciales, que nunca ha llegado la presencia del Estado a estas microrregiones. Por lo tanto, en la fase 2 no solo están los centros urbanos de bienestar y oportunidades, sino que está toda una inversión social extraordinaria. Ahí encontramos el balance de los primeros 2 años del gobierno del presidente Bukele. Estos son los homicidios del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2021. Se registran 2.985 homicidios en los primeros 2 años de gobierno del señor presidente Nayib Bukele. Esta información ya es dato país, se encuentra verificada y cuando observen ustedes al pie de la gráfica dato país es que está validada por el Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil. Estas ya son las cifras definitivas con las cuales se ha cerrado el segundo año de gobierno del presidente 2.985. Bukele. 2.985 y vamos a ver más adelante la comparación con otros presidentes. Okay, la veamos. siguiente, por favor.
Vamos a ver, ¿qué nos indica la siguiente imagen? Estos 2.985 homicidios le dan un promedio de 4.1 homicidios al presidente Bukele y al gabinete de seguridad en sus primeros 2 años de gobierno. Sin duda esto es un logro, un avance importante en el tema de violencia homicida que nos permite avanzar a la siguiente lámina y poder ubicar en el contexto. Aquí he preparado los últimos 3 expresidentes de la República comparado con la gestión del presidente Bukele. En el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, en sus primeros 2 años de gobierno, se registraron 7.148 homicidios para un promedio de 9.8 en sus primeros 2 años. El expresidente Mauricio Funes Cartagena cerró con 8.316 homicidios en sus primeros 2 años para un promedio de 11.4 en sus 24 primeros meses de gestión. Y el expresidente Salvador Sánchez Serén, 11.825 para un promedio de 16.2 en sus primeros 2 años. Los 3 expresidentes sumaron 27.289 homicidios para un promedio de 12.5. El gobierno del presidente Bukele, 2.985 homicidios en 24 meses para 4.1 diarios. Esto nos ubica en una perspectiva sobre cuál es el comparativo de la violencia homicida en los primeros 2 años de gestión de los 4 presidentes de la República evaluados en esta gráfica. Y creo que es categórico pues el nivel de disminución si lo comparamos con el gobierno anterior. El expresidente Salvador Sánchez Serén, 16.2 versus 4.1. La siguiente, por favor. Ok. Luego, este promedio de violencia homicida le brinda al país y al gobierno de la República una tasa de 19.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con eso ha cerrado de manera oficial El Salvador, es el dato país, ya es el dato oficial que se puede estructurar de acuerdo a la fórmula que existe entre población, homicidios y la tasa por 100.000. En el 2019 era de 35.8, de los cuales 7 meses le correspondió administrar a la administración del presidente Bukele y 5 del expresidente Sánchez Serén. Y en el 2018, el último año de gobierno completo del FMLN, la tasa era de 50.3 homicidios. Esto nos refleja con mucha claridad los indicadores de Dato País sobre la violencia homicida. A ver, Ricardo, ¿y por qué de alguna manera también en este contexto de debate de país para resolver este problema, por qué el tema de los desaparecidos se coloca también en un punto neurálgico de la situación? Sobre todo porque esto conlleva incluso a las autoridades a decir, bueno, mire, los desaparecidos tienen varios, y esto es un tema que contigo también lo hemos abordado en el pasado, tiene varios componentes y no necesariamente por lo que ha pasado reciente en el caso de Chalchuapa, pues que es una situación que da para una lectura que tiene otro tipo de connotación y usada para quien quiera tal vez decir, mira, en el país es mentira que la situación se ha resuelto. Aquí hay más desaparecidos que gente muerta que no se registra como gente que ha sido asesinada. Ernesto, en el año 2012, cuando se desarrollaba el contexto de la tregua autorizada por el expresidente Mauricio Funes Cartagena con el crimen organizado en El Salvador, me recuerdo muy bien que en ese año hicimos diferentes programas en este espacio. Sí, lo recuerdo. Y analizamos y presenté yo el primer avance de la investigación sobre el tema de los desaparecidos por violencia y crimen organizado. Bueno, sin duda veíamos las estadísticas del 2021 y hay denuncias de extorsión por este delito en el 2021. Por lo tanto, no se puede negar este fenómeno delictivo criminal. Pero también esta situación, al menos yo he propuesto desde hace más de 10 años una campaña nacional contra la extorsión donde todo el Estado salvadoreño pueda hacer un giro en el enfoque de esta situación. Y hay que reconocer que la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil y la Unidad Especializada Antiextorsiones
de la Fiscalía General de la República son las de mejor desempeño en los tribunales, con índice de condena entre el 95 y el 96% de todos los casos presentados. De hecho, es el delito de mejor rendimiento para la Fiscalía General de la República, pero es cuando la persona presenta la denuncia. Y ese es el gran reto y el gran desafío, generarle la confianza a los empresarios, a la población, que se presenten a sede fiscal o policial para que puedan ayudar, recibir toda la asistencia integral y poder liberarse de este flagelo. Ahora, la campaña necesita un cumplimiento nacional y con diferentes mensajes estratégicos que ayuden a poder combatir esta situación. Este no es un tema solo de la policía, ni tampoco de la fiscalía. Este es un tema donde la ciudadanía debe de participar con su denuncia y debe también de adaptarse y sobreponerse al proceso que conlleva también la denuncia contra la extorsión. El factor confianza también ha sido un elemento que con el tiempo pues ha venido deteriorándose en algún, ¿verdad? Y no estoy diciendo per se porque no sean confiables, no, sino que simplemente por los casos que se han visto, involucramientos de policías en casos de extorsión, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda, son de los factores que han contribuido a generar toda esta situación y un mal manejo también mediático, pero esos casos son la minoría y no representan el 0.1 del total de casos de denuncia. Y por otra parte, también hay que decirlo con mucha claridad, el tema de la confianza en las autoridades ha crecido porque el nivel de denuncias también crece. Ahora, hasta el momento, licenciado, yo no conozco ni un tan solo caso de una persona que ha denunciado extorsión y haya sido asesinada. Eso es de los mitos que hay que aprovechar este tipo de espacios para también informar a la población. Bueno, y sobre todo porque es una de las, digamos, de los comportamientos que antes veíamos, ¿verdad? Que en el pasado se llegaba a extorsionar, ya lo sabían, y después venían las contraamenazas. Es que ese ha sido uno de los mitos que más se ha dicho. No denuncias porque ellos mismos se van a dar cuenta. Eso no tiene ningún fundamento. El hecho de que en años anteriores, principalmente entre el 2016 y el 2018, se capturaron algunos agentes de la Policía Nacional Civil involucrados en el delito de extorsión, pues se vio la efectividad policial y fiscal y se encuentran condenados. Esto de la recompensa ciudadana, esta propuesta, ¿cuál es el examen que tú le haces en ese sentido? Sobre todo cuando se propone una ley de recompensa para indagar el tema de delitos, como lo decía el fiscal general en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo quiero felicitar al señor fiscal general de la República por esta iniciativa. Me parece que es algo que el país necesita, la participación ciudadana. Y creo que el señor fiscal tiene una muy buena lectura a partir de su experiencia como exfiscal auxiliar, como fiscal especializado, como jefe de áreas especializadas en gestiones anteriores que él participó y ahora como fiscal general. Creo que también es importante el giro que está brindando la Fiscalía en permitirle a la ciudadanía su participación y cambiar un poco esa estructura de que solo mediante la denuncia se puede participar. Ahora, hay que decir que estos procesos de recompensa, como son denominados, no son nuevos en El Salvador ni son nuevos en el mundo. La base criminológica nos indica que entre 1850 y 1892 existían los primeros planes de recompensa a través de los sheriff, que buscaban a los forajidos, y existían recompensas que establecía esa regulación de $10 hasta $100,000. Por lo tanto, este fue el modelo que se dejó de aplicar a nivel de lo que conocemos como los sheriff en 1930. Luego, diferentes gobiernos, diferentes estados han aplicado este incentivo de la denuncia. Yo la sugerencia respetuosa que puedo hacer
tanto a la Fiscalía General de la República como a la Asamblea Legislativa, es que cuando llegue el anteproyecto se aseguren de determinar algunos aspectos. En primer lugar, la definición del objetivo, quiénes son las personas excluidas que deben de estar, todos los funcionarios del Estado salvadoreño, todos los que tienen que ver con la abogacía y el derecho, todas las personas vinculadas a las autoridades policiales y fiscales, los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad de las posibles denunciados. Debe de existir un comité que sea del más alto nivel, que maneje la confidencialidad, que se asignen claves, que se asignen seudónimos, que se garantice la protección de las personas denunciantes y sobre todo que se regule que la persona que decida colaborar y contribuir, este ciudadano debe de gozar todas las medidas de protección, pero que también tiene que servir y aportar a la prueba periférica. No se trata de que alguien va a llegar a informar o a denunciar a una persona si la Fiscalía General no encuentra la prueba periférica que le permita presentar evidencia en sede judicial. Ok, elevando este tema ya a otro escenario de la política, hoy en día muchos expresan su temor precisamente por considerar que esto podría ser una herramienta de persecución política, pero ese ya es tema para el análisis en otro contexto y no verlo desde la parte técnica como lo hemos examinado este fenómeno acá contigo en esta segunda parte del programa. Quiero agradecerte el que nos hayas acompañado, Ricardo, como siempre, y la disponibilidad que tienes para acompañarnos en el abordaje de este tema. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, amigo y amiga televidente y cibernauta, le envío el mensaje de que apostemos por nuestro país, que la participación ciudadana en nuestro barrio, cantón, caserío, colonia, residencial es fundamental para el Ministerio de Justicia y Seguridad, para la Policía Nacional Civil, para la Fiscalía General de la República. Un fraterno saludo a todos los miembros de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República y de la Fuerza Armada que están día a día luchando por contener y llevar paz y seguridad a la población. Te agradezco muchísimo, Ricardo, a nuestros televidentes. Gracias por estar, desde luego, muy atentos, por haber participado. Recuerden ustedes dar sus aportes importantes con sus comentarios, reconociendo precisamente que este programa, aquí concurren personas de toda índole de pensamiento, ¿verdad? Así es que de esa manera estamos contribuyendo a mejorar ese debate importante en nuestros programas. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden también amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.